Hemos estado caminando en la Escritura con el Evangelio de Juan y hemos parado por un momento, nos hemos detenido para ver el contexto de todo lo que es la crucifixión. Y cuando paramos nosotros ahí en Juan, en el capítulo 19, faltándonos todavía unos versículos, hablábamos justamente de la crucifixión de Cristo. Pasamos a ver en el Salmo 22 que aún la iglesia primitiva llamaba al Salmo 22 el quinto evangelio. Hay 4 evangelios y este Salmo 22 fue llamado el quinto evangelio, porque refleja el sufrimiento de Cristo, refleja la experiencia de Cristo en medio del castigo, en medio del sufrimiento que tiene ahí como alguien preso injustamente y aquel también que es crucificado. Expresa el escarnio mismo del Mesías. Luego de esto compartimos la porción de Mateo, donde vimos también cómo lo que habíamos estudiado en Juan se plasma a través de ese juicio injusto para el Señor. Y ahora tratando de seguir viendo los paralelos de los evangelios en el tema de la crucifixión, estamos atentos a la voz del Señor y que Él pueda hablar en nuestros corazones. Vámonos entonces a Mateo 27, y vamos a ver del versículo 32, llegamos hasta el 31 antes de nuestro retiro, al versículo 32 y vamos a ir hasta el 44, versículos 32 hasta el 44. Dios, danos gracias, Señor bendito Dios, en todo este tiempo, Señor. Las personas enfermas que están conectadas a través del internet, las personas que están muy lejos de nosotros y quieren recibir de tu palabra y compartir con nosotros, sean también bendecidas como cada persona que está en este lugar, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice amén. Vamos entonces, estamos en Mateo 27, versículos 32 al 44. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando le hubieran crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, desciende ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Vemos nosotros que desde el versículo de nuestro estudio, el 32, nos muestra algo que no habíamos visto en Juan. Entonces vemos que hay un hombre llamado, un hombre de Cirene llamado Simón, que es llamado a cargar la cruz. Algo que habíamos comentado en nuestro estudio es que aquel judío que era llamado por los romanos en cualquier momento para cargar sus cosas, tenía que hacerlo. No podía negarse. Tenía una cierta libertad en medio del imperio romano, pero si estaban caminando y cargando alguna cosa, veían cualquier judío y podían llamarle y decirle: ven, carga esto de acá.
Y así el Señor en la palabra nos muestra que si alguien nos pide que llevemos una carga aún tantos kilómetros, lo llevemos aún el doble y le demos todo lo que podamos darle, sabiendo que esto es una injusticia. Y aquí el Señor es ayudado por alguien, llamado por los romanos, alguien que no puede negarse. No es Simón de Cirene que se acerca y dice: quiero cargar su cruz, yo quiero ayudar a mi maestro o al Salvador de los hombres o al Mesías prometido, sino que es alguien no obligado. Ahora Dios nos permita llevar de alguna manera alguna carga del Señor en medio de la iglesia, en medio del llamado que tenemos de misericordia y amor por otros. Cargar una cruz no es nada fácil. El peso que podían cargar Simón de Cirene realmente era como si él mismo estaría siendo castigado cuando no había hecho nada, no había cometido ningún delito. Pero el llamado para la iglesia en realidad es un llamado similar. El Señor no está preguntándome: si Sergio, ¿quieres tú arrepentirte de tus pecados? Si Sergio, ¿tú quieres cambiar de vida? Si Sergio, ¿tú quieres amar al prójimo? Sí, Sergio, tú quieres predicar el evangelio. Y ninguno de nosotros está siendo preguntado por el Señor como aquel que puede decidir respecto a lo que el Señor, soberano Dios, manda. Por lo tanto, decía desde el principio del culto, les decía: estamos aquí reunidos por su causa, porque Él es digno. Por lo tanto, como iglesia debemos acercarnos al Señor y decirle: Dios, ¿qué es lo que tú quieres que hagamos? Señor, ¿cómo quieres que vivamos? Señor, ¿cómo puedo servirte? Señor, ¿cómo puedo vivir para tu gloria? Como compartimos en el campamento. El versículo 33 dice: y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, este lugar era un lugar que en realidad puede ser que el nombre que adquirió, lugar de la calavera, no era necesariamente como algunos dicen: miren el lugar y realmente tiene una forma de calavera, sino que lo más seguro es que históricamente los cuerpos eran dejados ahí siendo crucificados, algo que ofendía grandemente a los mismos judíos, porque no podía ser que un cuerpo esté botado aún ahí en la intemperie, pero se veían los cráneos y los huesos en distintas partes. Se pueden imaginar cómo uno podría llegar a este lugar y ver todo esto y no sentir dolor, aún compasión o aún repulsión. Pero el Señor fue llevado ahí. Por otro lado, vemos que lo sacaron del campamento, lo sacaron del mismo centro de la ciudad a un lugar que era alejado. Recordemos el cordero que era sacado de en medio de ellos. Este cordero, cada uno de nosotros lo conoce como el macho cabrío, que era enviado fuera. Un cordero era sacrificado por los pecados de todo el pueblo, y otro cordero era lanzado hacia el desierto para morir en el abandono y sufrimiento. Y el cordero, aquel macho cabrío, es el que más nos refleja la muerte de Cristo, como aquel que es sacado en medio de todos y es alguien despreciado y abandonado. El mismo Señor, cuando estuvo en la cruz del Calvario, dijo al Padre: ¿por qué me has abandonado? La situación que conocemos y estudiaremos más adelante de todo ese proceso de la relación entre el Hijo y el Padre podrá abrirnos mucho más los ojos, pero hasta aquí podemos ver que Él fue sacado del campamento como si fuera el macho cabrío despreciado. El versículo 33 que leímos: y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, nos debería también ayudar un poco ir a Lucas y ver de estos versículos, el 32 y el 33, cómo lo expresa Lucas en el capítulo 23, versículo 27 y 31. Lucas 23, versículos 27 al 31.
Lucas 23, 27 al 31. ¿Qué tan importante para nosotros poder profundizar sobre la crucifixión? ¿Por qué tenemos que caminar tiempo en nuestro estudio de la crucifixión? Porque la cruz es el instrumento por el cual hemos recibido el perdón de nuestros pecados. Porque la cruz es el único instrumento con el cual fue pagada nuestra inmundicia. Fue el pago real de ofender la santidad de Dios. Y fue la forma en la que el Señor vuelve a tener comunión con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y un creyente que no sabe de la cruz, o que simplemente tiene una fábula recordada de la cruz o algo parecido, está despreciando el conocer cuál es el centro del mismo evangelio que le salva. Veamos cómo dice entonces Lucas capítulo 23 versículos 27 al 31. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Y el mismo Señor está profetizándoles lo que venía pronto. Venía realmente muerte, y el mismo imperio romano iba a caer de tal forma contra los judíos que hubiera sido, como dice el Señor, mejor ni tener hijos para no ver tanto sufrimiento. Aún para poder correr hubiera sido tan difícil tener hijos en ese momento. Y el Señor las está viendo llorar por Él y les dice: no lloren por mí, lloren por ustedes, por lo que viene. El Señor no está maldiciendo al pueblo diciendo: esta es mi voluntad para ustedes, sino que les está diciendo: en verdad, lo que viene es tan duro. Como a alguien que está siendo sacrificado, atormentado para ser aquel sacrificio por el mismo Dios, está pensando en otros. Cada vez que nosotros estamos en algún momento de sufrimiento, somos tentados para victimizarnos de tal manera que todo lo que los demás hacen nos molesta y no tenemos absolutamente misericordia por nadie porque estamos ensimismados. Solo tenemos misericordia para nosotros. Pero el Señor Jesús está padeciendo un dolor tan grande. Y en medio del lloro que hay alrededor suyo de estas mujeres, Él mismo está llorando por ellas. Él mismo está sensible a tanto sufrimiento que vendrá por estas personas que en ese momento tenían misericordia por Él. Volvamos a Mateo 27. Volvamos a Mateo 27, el versículo 33. Mateo 27, 33. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significaba lugar de la calavera, continuemos la lectura, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso. Esto está en Marcos, está en Lucas, está en Juan, este concepto del vinagre mezclado con hiel. Algunas personas están pensando, como yo pensé muchas veces, están tratando todavía de ofenderlo de nuevo. Se están burlando, están haciendo escarnio de él y ahora le presentan algo para beber, para volverse a burlar de él. De repente él está tan sediento, como dice el mismo Salmo 22, la lengua está pegada al paladar, está tan seca su boca, y ahí está esto para burlarse de nuevo. Pero en realidad no es así. Históricamente la unión del vinagre con la hiel estaba produciendo en aquel que estaba siendo crucificado, aquel que estaba siendo atormentado, de alguna forma, algo de refrigerio respecto al dolor. Porque esta preparación estaba de alguna manera funcionando como un calmante. ¿Cuántas veces habremos pensado: sí, se rieron de él,
un vinagre para burlarse nuevamente, pero lo que estaban haciendo era darle algo para que el dolor no sea más intenso de lo que era. Algo que me llama mucho la atención. El Señor podría haber bebido esto rápidamente y decir, bueno, esto va a ser mi bien, de alguna forma voy a sufrir un poco menos. Pero su amor por mí, su amor por ti, creo que está representado ahí como alguien que está diciendo, no, yo voy a sufrir por ellos lo que tengo que sufrir por ellos. Acuérdense que el Señor Jesucristo es Dios mismo crucificado y que Él podía hacer cualquier maravilla para no sentir ningún tipo de dolor, para no sufrir nada de lo que estaba sufriendo en ese instante. Pero ni siquiera esto pequeño, este poco de calmante, lo aceptó para seguir sufriendo por ti y por mí. Compartiendo con nuestro pastor Stanley, que ha llegado de Ecuador después de 8 meses que se ha ido, que está en la casa junto con Mateo, que estuvo estos meses con nosotros, está con nosotros estos meses. Le decía, sabes que cada vez que entro una y otra, de una y otra manera a las escrituras para ver la crucifixión, yo que soy como todos un pecador, tengo más problema con el pecado. Me parte el alma de alguna forma verme otra vez pecando. ¿Cómo puedo verme pecando después de conocer todo esto? El mismo Señor está rechazando algo que puede evitarle un poco del dolor, pero sigue siendo sacrificado en tremendo sufrimiento por ti y por mí. Y de repente yo peco como sea, con mi pensamiento, con mi boca, con mi actitud, con lo que sea. Y por causa de mi pecado el Señor fue aquel cordero sufriente. ¿Qué pasa con mi corazón, con tu corazón? ¿Tenemos derecho a pecar porque nos ofenden? ¿Tenemos derecho a pecar porque nos incomodan? Creemos que somos tan buenos que cuando alguien hace algo en contra nuestra, entonces lo que tenemos es algo peor para ellos. ¿Cómo estamos viviendo frente a la cruz? Por eso ruego al Señor que todo el tiempo que estamos compartiendo, hasta terminar la crucifixión, cada uno de nosotros, igual que yo, pueda meditar y decir, Señor, viendo tanto sufrimiento, tanto dolor, ¿cómo puedo seguir pecando contra ti? Algunas veces les decía que teniendo algún problema entre mi esposa y yo, y de repente mi esposa entendía que me había ofendido y me decía, perdón, mi amor. Y yo le decía, como regla general, no te preocupes, te perdono, porque te amo. Pero puedes fallarme de nuevo. Claro que puedes fallarme de nuevo. Tú también puedes ofenderme y fallarme de nuevo. O sea, no es el requisito de nuestra amistad, de nuestra hermandad, el que siempre haces bien por mí y cuando me falles nunca más lo vas a hacer. Sino que en medio de nosotros está un perdón constante, porque primero no queremos pecar contra Dios, pero segundo, el perdón de Dios cotidiano en nuestra vida, siendo tan pecadores, cada uno de nosotros nos debe llevar a compartir esa misma misericordia y ese perdón constante, y aún estar dispuestos a que nos fallen de nuevo y volver a perdonar. ¿Cuántos dicen amén? El Señor abra mi entendimiento y el tuyo y podamos conocer realmente lo que está pasando en medio de esto. Versículo 35, cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta, partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Algo que vimos en el Salmo 22, que está en Marcos, que está en Lucas, que está en Juan. Y sentados le guardaban ahí y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Ahora Pilato había mandado que esto sea colocado sobre él como la causa por la cual él es condenado. Las autoridades judías le dijeron: no pongas Rey de los judíos, él es castigado por decir que es Rey de los judíos. Y ustedes se acuerdan en Juan 19 que vimos que el Pilatos dijo: ya está así y así será. De alguna manera les dijo: bueno, ya me cansé.
Lo que yo he puesto, así será. Y esto estaba puesto según las escrituras y vemos en los paralelos escritas en griego, en latín y en hebreo. El motivo era para que todos sepan que él era el rey de los judíos según el imperio romano y lo estaban crucificando para ofender nuevamente a los judíos. Aquellos judíos que frente a Pilatos dijeron: solo tenemos un rey, refiriéndose a la autoridad romana. No a Jehová, sino a la autoridad romana. César es nuestro rey. Para nosotros el dilema debe continuar. Debemos seguir preguntándonos si el mundo reina sobre nuestras vidas o Cristo reina sobre nuestras vidas. Si reinamos nosotros sobre nuestras vidas o reina el Señor sobre nuestras vidas. No conozco un pastor aún que esté siendo un ejemplo para mí o un gran maestro para mí que no tenga esta lucha constante. Cada vez estamos frente a este dilema. Soy mi rey, soy dueño de mi vida, yo sé lo que hago, yo hago lo que quiero, o realmente el Señor es mi rey y Él manda sobre mí. Y la única forma que manda el Señor sobre mí es que conozca la palabra y pueda guardar sus mandamientos. Cuando dicen amén, es entregarle mi vida y decir: Señor, en verdad eres rey sobre mi vida. El pueblo de Israel ahí reunido estaba con una decisión clara: el mundo era su rey. Continuamos y estamos en el versículo 38. Gracias. Vimos el 37: y pusieron sobre su cabeza, su causa escrita: este es Jesús, el rey de los judíos. Entonces, versículo 38: crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Vámonos a Lucas 23, 39 al 43. Lucas 23, 39 al 43. Es tan tremendo. Lo que vemos nosotros en los paralelos es como que después de haber leído Juan 19 nos encontramos con que tantas cosas no habíamos visto. ¿Se acuerdan? No vimos la entrada a Jerusalén, no vimos que ellos derramaron aún las palmas y su ropa para que el Señor pueda entrar sobre este asnillo. Cada cosa aún nos estábamos perdiendo de ver en toda la magnitud el juicio y la crucifixión. Pero viendo los paralelos, no solamente somos enriquecidos para nuestro conocimiento de aquel acto que es el centro de nuestra salvación, sino que también esto debería llevarnos a cada uno de nosotros a decir: Señor, quiero convertirme a ti en verdad, quiero consagrarme a ti en verdad. Quiero que tu muerte para mí tenga sentido, que tu muerte no sea en vano para mí. ¿Cuántos dicen amén? Vemos entonces Lucas 23, versículos 39 hasta el 43. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes a tu Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Les decía en broma y en serio, aquí no hay un buen ladrón y un mal ladrón. Los dos eran malos ladrones, ¿se acuerdan, no? Porque los dos fueron pillados. A los dos los atraparon. Pero en realidad la perversidad de cada uno solamente fue transformada en una diferencia a causa de la bondad del Señor, como en tu vida y en mi vida.
¿No es el Señor que Él salva a los hombres y que salva a quien quiere? ¿No es que toda la condenación de los hombres es justa de parte del Señor? Porque no hay ninguno entre nosotros que sea bueno ni tenga algo para conseguir salvación. Por lo tanto, dos ladrones malos estaban ahí colgados, y el Señor en su bondad, antes de la fundación del mundo, escogió a uno de ellos para salvarle. Alguien diría, ¿y por qué no al otro? Porque Dios es justo y condena al pecador. ¿Y por qué sí le salva a él? Porque Dios es misericordioso y salva a quien quiere. Y esto debe llevarte a pensar, igual que a mí, necesitamos meditar: Señor, ¿cómo me salvaste a mí? A veces estamos en medio de la iglesia de Cristo y estamos mirando hacia la izquierda y a la derecha y decir, uy, Dios, con este realmente qué raro que esté aquí, porque este va a ir al infierno directo, Señor. Oh Dios, qué bien que vino acá para que se pueda convertir algún día. Y no nos miramos a nosotros mismos, empezando por mí, diciendo, Señor, que él sea salvo, que ella sea salva, no es raro. Pero que yo sea salvo, que ellos sean llamados para servirte, no es extraño. Pero que yo sea llamado. El Señor llamó a este hombre que estaba a un lado suyo, que no tenía ninguna diferencia con el otro. Abrió su entendimiento, vino la revelación sobre su vida. El Espíritu de Dios le mostró que estaba Dios mismo a su lado. Entonces le dijo al de al lado, al otro ladrón, le dijo, ¿no temes ni siquiera cuando estás con Dios en la misma condición? Señor, cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. Y el Señor, que había predestinado a este hombre para la salvación, le dice, hoy mismo estarás en el paraíso. Qué cosa más maravillosa. Qué cosa más maravillosa. Alguien por ahí está diciendo, sí, yo elegí al Señor, yo sí le reconocí al Señor, y sí, yo creo en Él. Y todo esto viene de Dios. Y todo esto viene de Dios. No tiene gloria ninguna aquel creyente, aquel entregado, aquel consagrado que ha abierto sus ojos y ha visto a Cristo como su Señor y Salvador y se ha arrepentido. Solo es su misericordia que pudo más que mi pecado. Solo es su bondad que pudo más que tu pecado. ¿Cuántos dicen amén? Veámonos como aquellos agradecidos al Señor y jamás como mejores que los que están afuera. Veamos esa bondad del Señor con un pecador que tú y yo conocemos más. O sea, yo me conozco bien. Y sé que el Señor, si no sería perfecto, podría apostar que se ha equivocado conmigo. Y si tú no piensas igual, entonces hay algo de gloria en ti. Y los soberbios serán rechazados y los humildes recibirán misericordia. Volvamos a ver Mateo 27. Versículo 39 dice, y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza, algo que vimos en el Salmo 22 también, y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Los testigos falsos, aquellos que fueron comprados para poder condenar al Señor, no pudieron dar alguna razón para que sea condenado. Y de repente algunos que sí escucharon que el Señor Jesús había dicho que si destruyen este templo, en 3 días será edificado nuevamente. Hablando de su mismo cuerpo, después de muerto 3 días, ellos habían destruido este templo, a Cristo mismo como templo, y Él mismo lo reedificó. Esta acusación fue el instrumento de su condenación. Y ahí están diciéndole, claro que sí. Seguramente tú podías haber visto que hombres hubieran derribado el templo que está aquí en Jerusalén y en 3 días tú ibas a volver a edificarlo.
Si tienes tanto poder, entonces bájate de esa cruz. Si tienes tanto poder, entonces sal de donde estás. Y no solamente líbrate tú, sino líbranos a nosotros. Tristemente, todavía hay personas que le están diciendo lo mismo al Señor. De alguna manera le están diciendo: Señor, yo voy a creer en ti. Yo voy a creer en ti si tú haces esto por mí. Señor, si tú haces solamente esto por mí, te prometo que voy a diezmar, ofrendar, voy a congregarme. Señor, si solamente haces tú esto por mí, yo voy a dejar el alcohol y voy a dejar esto y aquello. Están con una pretensión de que el Señor les pueda dar algo para que ellos entonces reaccionen a esto y puedan volverse a Dios. ¿Alguno de nosotros puede creer que el Señor le debe algo? El que le debe soy yo al Señor. Y no estoy hablando solo de diezmos y ofrendas como los herejes que solamente hablan de esto, sino que mi vida entera se la debo a Él. Cada uno de nosotros está en deuda con el Señor porque no ha pagado un solo centavo, ni ha dado un poco de su sangre para recibir el perdón del Señor, y el Señor le ha perdonado. Ninguno de nosotros hemos caminado detrás de cualquier calvario de rodillas hasta llegar ahí y decirle: Señor, te impresioné. Y aún si hubiéramos hecho todo esto y haber entregado nuestro cuerpo para ser quemado como algo que pueda pagar un precio sacrificial a Dios, no hubiéramos conseguido nada, porque todo es por su gracia y por su sangre. ¿Cuánto dicen amén? Ellos están diciendo: vamos a creer en ti si haces esto. ¿Cuál es tu oración delante del Señor? Entendamos que Él es digno. Él es digno de que yo sea fiel con mi esposa. Él es digno de que la trate como vaso frágil. Él es digno de que juegue con muñecas con mi hija. Él es digno que lave platos y también pueda cocinar y colgar la ropa. Él es digno de que yo pueda amar a los demás. Y que aún no me guste lo que haga, hacerlo con tal de que el otro no lo haga. ¿Acaso no es amor cuando yo hago que una persona, por causa de lo que yo estoy haciendo, deje de hacerlo y descanse? Claro que sí. Él es digno de que estemos reunidos acá. Él es digno de que rindamos culto. Y voy a hacerles recuerdo: Él es digno de que lleguemos puntuales, porque es el culto al Señor. No es el cumpleaños del niño Jesús, es el día del Señor. Cada uno de nosotros, empezando por mí que somos impuntuales, le demos algo al Señor mejor de nuestras vidas, porque Él es digno en todas nuestras relaciones, en todo lo que hacemos. Oh Dios santo, eres tú, Señor. Vuelvo a leer el versículo 40: y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Versículo 41: de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en Él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo vimos en el Salmo 22 también, en el versículo 8. El Señor, cuando habló de que era hijo de Dios, los judíos no tenían ninguna duda. El concepto de hijo de Dios para los judíos no fue manejado en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento es Jesús el que empieza a introducir el concepto de hijo de Dios. ¿Para quiénes? Para los creyentes. ¿En qué momento vemos nosotros que el Señor Jesús le dice: ustedes son hijos de Dios realmente? Cuando el Señor les enseña a orar y les dice: ahora van a orar de esta manera: Padre nuestro, Padre nuestro. Cuando el Señor Jesús decía: soy hijo de Dios, yo soy el hijo de Dios y soy el hijo de Dios, estaban siendo ofendidos todos, porque nadie podía llamarse hijo de Dios. El mundo entero hoy día occidental llama a todos hijos de Dios. Llama a todos hijos de Dios.
¿De dónde sacan toda esta historia? Apenas Jesús pudo convencer a algunos judíos de que son hijos de Dios a través del sacrificio suyo, a través del pago por sus pecados. Y de repente Occidente ahora cree que todos son hijos de Dios como si fuera un tema automático. Sí, como Dios es el creador de todos, somos sus hijos, y la Escritura dice con claridad que aquellos que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El mismo Señor Jesús pudo ponerse delante de varios grupos diciéndoles: ustedes son hijos del diablo. No pueden haber hijos del diablo. Toda mi vida yo he escuchado que somos hijos de Dios. No. Entonces el Señor Jesús es mentiroso cuando les decía: ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, porque él es padre de mentira, ustedes también son mentirosos. Eso es lo que estaba diciendo el Señor Jesús. Y otra vez, ya saben que en una iglesia que trata de ser bíblica, siempre vamos a intentar decir la verdad, aunque esto no venda, aunque esto no atraiga. Pero la esperanza que tiene el enfermo es recibir su medicina. Y la mejor medicina que tiene un pecador es la palabra de Dios en su entera sabiduría. Y ahí cada uno de nosotros puede estar seguro de que el concepto de hijo de Dios que el Señor estaba manejando era decir: yo soy de la misma esencia del Padre. Y por eso fue aborrecido. Porque si era de la misma esencia del Padre, entonces era el Mesías prometido. Porque Dios mismo iba a venir y a salvar a su pueblo. Las profecías lo habían dicho. Si no era Dios, entonces no era el Mesías. Si no era Dios, entonces el pecado del hombre no tiene solución. No hay esperanza para la ira de Dios sobre los hombres, ni el infierno. Si Jesús no era Dios. Porque tenía que venir el mismo Dios y salvar a su pueblo. El último versículo en este tiempo, versículo 44. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Oh Dios bendito eres tú, Señor. Que cada uno en este lugar pueda tomar decisiones de vida eterna. Que cada persona en este lugar pueda decir: Señor, no es el problema la ignorancia, el estudio teológico que me falta, o el curso de teología que realmente necesito sobre la cruz. Es que la cruz no sea en vano para mí. Es que tu muerte tenga sentido para mí y pueda saber que es el pago por mis pecados, que no fue nada sencillo. Todo el tormento que recibió Dios hecho hombre en la cruz del Calvario, que toda la injusticia para un hombre justo, que cargó todo mi pecado y mi maldad, pueda tener sentido. Que nuestra vida refleje justamente que creemos en que Él es nuestro Salvador, en que no hay nada que nosotros podamos pagar para recibir misericordia y perdón. Rendidos delante de la cruz podamos estar todos los días de nuestra vida sabiendo que el Señor es el único pago por nuestra paz con Dios. Ponte de pie y podamos orar.